Gracias, hermanos. Nuevamente, gracias. Estaba pensando que ese coro debiéramos, después que el pastor predique esta tarde, vamos a repetirlo. Ojalá que consigamos la letra, porque creo que ese cántico tiene un mensaje extraordinario y no sé si coinciden conmigo, pero debemos repetirlo al final. Precioso, precioso. Y con la letra que podamos, por supuesto, seguir a los hermanos. Bienvenidos sean todos. Qué bueno, ya nuestros niños se fueron a sus lugares de trabajo, donde van a estar. Sí, le van a dar mucho trabajo a las maestras, quiero decir, ¿no? Pero qué bueno, ¿verdad? Que esa generación, preciosa generación, esa nueva generación, quiero decir, de nuestros niños, están en la casa del Señor. Y qué lindo es. Una vez fuimos niños, no sé si estuvimos en una iglesia siendo niños, pero lo cierto es que el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero además la Biblia dice que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Así que aprendemos mucho de ellos. Bienvenidos sean a este tiempo, bienvenidos ustedes, qué lindo verlos, ver este precioso grupo esta tarde. Y por supuesto a los hermanos que siempre se unen con nosotros en otras partes. Siempre me dicen, pastora, cuando no transmitimos eso, ¿qué pasó hoy? ¿Qué sucedió con el mensaje? ¿Qué sucedió con el culto? Así es que siempre es bueno. Estos medios de comunicación nos ayudan a estar más allá de nuestras fronteras, más allá de otros lugares. Así es que gracias a Dios por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a seguir con nuestro tema. ¿Cuáles son los temas que el pastor está trayendo estos días? ¿De qué estoy hablando? De las preguntas de Jesús. Muy bien, tengo alumnos que están siguiendo ahí de cerca. Espero que todos que podamos seguir preguntando. Vamos a ir a Marcos esta vez. Marcos. Esta pregunta va a aparecer en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a hablar de Lucas, el capítulo 4. Y porque volveremos entonces usaremos, quiero decir, en algún momento, lo que nos dicen los otros evangelios sobre esa experiencia. Estamos en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Yo creo que podemos leerlos todos juntos, así es que vamos a hacerlo como un solo coro. Si gustan, pónganse de pie, entonces vamos a leer como al unísono. Marcos capítulo 4, versículos 35. Ahora, quiero poner en su corazón lo siguiente. En la medida que usted va escuchando esta palabra, dígale al Señor en su corazón, Señor, ¿qué parte de esta palabra es la que yo necesito esta tarde? ¿Qué parte de esta historia va a tocar mi corazón? ¿Qué parte de este pasaje va a llenar mi vida esta tarde? ¿Qué parte de la Escritura va a fortalecer mi corazón esta tarde? Así que piensa mientras leemos la palabra. Al unísono, otra vez, Marcos 4, 35 al 41. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuál es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos? Allí aparece, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Otra versión dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? El caso de Marcos y también de Lucas. Hermanos, el tema de hoy lo titulamos la pregunta de la fe.
Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él esta tarde, de una manera particular, como siempre lo hace, hable a nuestros corazones. Usted sabe por qué está aquí esta tarde. Usted sabe cuál es la carga de su corazón. Usted sabe por qué está aquí. Pero lo más importante es que usted esta tarde le diga al Señor, este es el momento para que esta palabra encuentre un corazón abonado, tierra fértil, para que la semilla que va a ser sembrada produzca con grandes resultados, frutos en mi vida espiritual. Oremos. Amado Dios, qué bueno eres. Señor, cómo hemos disfrutado este tiempo previo a este mensaje. Cómo nos gozamos con estas alabanzas que nuestros amados hermanos todas las semanas se preparan para traer lo mejor al maestro, como dice el himno. Gracias por ese tiempo precioso, donde nos transportamos en el Espíritu, donde nos levantamos en el Espíritu y nos gozamos, porque estamos adorando a un Dios vivo, poderoso, creador del cielo y de la tierra, nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no tributarle a Él la honra debida a su nombre? ¿Cómo no reconocerlo en nuestras vidas? Gracias. Gracias por tu palabra preciosa. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es martillo que quebranta el corazón. Tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Tu palabra es exactamente esa guía que nos conduce a Jesucristo. Hoy, Señor, queremos abrir tu palabra, predicarla, traerla y que sea eso una tremenda bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a resumir, quiero decir, que hasta ahora hemos predicado 3 preguntas. Hemos hablado de 3 preguntas. Comenzamos hablando acerca de aquella declaración, aquella pregunta que hizo Jesús. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Dieron varias respuestas y la respuesta de Pedro fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después hablamos acerca de la pregunta, y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esa tenía que ver con la resurrección de Lázaro, donde Jesús entonces con esa pregunta reveló lo que nosotros tenemos que saber, y es que Él tiene poder sobre la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Después hablamos acerca del domingo pasado, hablamos acerca de un hombre que tenía 38 años enfermo frente a aquel estanque de Betesda, y allí Jesús lo sanó después de haberle preguntado que si quería ser sanado, y simplemente lo levantó. Allí quedó demostrado que Jesús tiene poder sobre las enfermedades. Ahora, quiero que capte esto para que me sigan el mensaje de hoy. Un Cristo que es todopoderoso porque Él es el Hijo de Dios y Él es Dios mismo. Nadie más es hijo de Dios con mayúscula como Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios pero en minúscula. Y además Él es Dios. Hablamos entonces del poder que Él tiene sobre la muerte, pero también el poder que Él tiene sobre las enfermedades. Y hoy vamos a hablar del poder que Él tiene sobre su creación dentro de esta pregunta que hace, y con el cual por supuesto los discípulos se van a asombrar, van a decir, van a reaccionar de tal manera que este pasaje lo impresiona mucho, porque lo que pasó en ese momento a los discípulos es algo que nos va a llevar precisamente a nuestro tema de hoy. Mi propuesta para este mensaje, escuchen mi propuesta para este mensaje, es ver cómo las crisis de la vida se comparan con mares tormentosos. Las crisis de la vida se comparan con mares tormentosos, que ellas vienen sobre nosotros, nos guste o no nos guste, que vienen de repente, que tienen el propósito de quebrantar nuestra debilidad, nuestra vida frágil muchas veces, dejándonos con mucha incertidumbre y sin saber qué hacer. Eso fue lo que pasó con los discípulos en el tema que vamos a analizar sobre ellos en la barca. Pero el otro aspecto que les propongo esta tarde es que mientras las tormentas repentinas vienen a nuestras vidas,
para hundir nuestra débil embarcación, hablando de esos términos figurativos. Para Jesús las tormentas son las oportunidades para que nuestra fe crezca y seamos mejores creyentes. Dicho de otra palabra, las tormentas que vienen, que nos tocan, que nos golpean, tienen el propósito de hacer de nosotros mejores cristianos, mejores creyentes. Así es que acompáñeme en esta pregunta, la pregunta que tenemos para hoy. Mateo dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lucas dice, ¿dónde está vuestra fe? En resumidas cuentas es la misma pregunta. Hay algunos principios que yo encuentro en esta historia que se los dejo como siempre. Ustedes que les gusta anotar, que quieren seguir a su pastor en sus ideas, así es que les doy las siguientes ideas. La primera es que algunas tempestades se levantan para probar nuestra fe. Una verdad muy simple, pero a la vez es muy profunda. Algunas tempestades se levantan para probar nuestra fe, para ver de qué calidad estamos hechos, de qué madera estamos hechos en relación con la fe. Vean el versículo 35, parece un versículo muy simple, y allí leemos en ese versículo, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Este texto es interesante que lo analicemos en el contexto. Ahora, por favor, iglesia, sepa que cuando uno lee la Biblia en un texto específico, eso tiene un contexto, sobre todo si es historia, tiene un contexto. Entonces, cuando Lucas dice aquel día, entonces la pregunta es, ¿a cuál día se está refiriendo? Interesante que en el capítulo anterior, el capítulo 3, Jesús estuvo enseñando a su gente desde una barca acerca de las parábolas. Y en esa enseñanza de las parábolas, una de las enseñanzas que enfatizó fue acerca de la parábola que tenía que ver con la semilla. Habló del sembrador y utilizó también el término la semilla pequeña como la mostaza. Pero ¿cuál fue el propósito de enseñar esto? Para que los que estaban oyendo allí, la multitud, él estaba en una barca, allí en el mar, y tenía una gran multitud. Imagínense la escena de Jesús allí en una barca. Por cierto, siempre nos llama la atención que el púlpito, uno de los púlpitos que Jesús usó, precisamente eran las barcas, eran esas débiles embarcaciones de sus discípulos. Él se presentaba allí, utilizaba eso para hablar. Ahora, ¿sabía usted cuál fue el último púlpito donde predicó Jesucristo? La cruz del Calvario. Allí predicó las 7 palabras finales. Y ahora está él frente a una multitud, les está enseñando eso. Pero allí están los discípulos. Los discípulos están oyendo que Jesús está hablando de la importancia de la fe, de tener fe, así sea como un grano de mostaza. Y es interesante que esto lo vamos a ver porque precisamente los discípulos en una ocasión le dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. Y lo dijeron en el contexto cuando se le presentó a un joven con epilepsia que ellos no pudieron sanarlo. Y entonces Jesús les habló acerca de la necesidad de tener fe. Y en ese contexto, él dice que ellos tenían que tener fe como un grano de mostaza, quiero decir, algo tan pequeño, tan comparado con otras semillas. Y él les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, entonces de allí eso va a crecer. De hecho, le dijo, le diréis a esta montaña, muévete, y se va a mover. El concepto es una fe que va creciendo. Entonces, él les enseñó allí. Pero el texto dice, cuando llegó la noche, ahora, capte esto para todo lo que vamos a ver. Primero dice, aquel día, refiriéndose a una ocasión cuando eso sucedió. Jesús estaba enseñando de esta manera. Y dice, cuando llegó la noche, ¿qué pasó cuando llegó la noche? Entonces, ese pasaje es muy ilustrativo, porque nos está mostrando no solamente un día, sino una noche. Y en esa noche va a ocurrir algo extraordinario, que precisamente tiene que ver con la tempestad. Así que a mí me encanta esto porque los escritores bíblicos fueron tan inspirados por el Señor que no pusieron las cosas por casualidad. Todo tiene una explicación. Cuando llegó la noche, resumiendo todo el asunto, entonces Jesús estuvo enseñando y ahora llega la noche y dice el texto que le tomaron como estaba. Interesante eso. Exactamente en la condición que estaba. Jesús, por supuesto, pasó todo un día enseñando. Uno tiene que imaginarse a nuestro Jesucristo, a nuestro amado Señor Jesucristo, como maestro enseñando todo un día.
Y en lugar de irse a su casa, bueno, disculpen, no tenía casa, el lugar donde en todo caso se cambiaba, para comer, para descansar, dice que no, que le dijo a sus discípulos, pasemos a la otra orilla. Y aquí vienen cosas que son maravillosas, que debemos entender. Al parecer aquella noche se planteaba, hermanos, tranquila, serena, el mar estaba en calma, todo estaba en reposo. Pero va a pasar algo tremendo. De repente se va a levantar una tempestad. En aquella noche tranquila, calmada. Usted tiene que saber esto. En los momentos más tranquilos de nuestra vida, pudiera levantarse la peor tormenta. La pregunta es, ¿estoy preparado para ese momento? ¿Estoy listo para cuando eso venga? Dicho de otra manera, ¿es mi fe tan grande, capaz de entender aquello y de soportar aquello? Porque es lo que estoy hablando. En el contexto de este texto, de este pasaje, estoy hablando de que aquel día cuando llegó la noche, Jesús estaba enseñando y les había dicho, por favor, prepárense. Y les mostró las parábolas para que ellos supieran la importancia de tener fe, porque nunca se sabe cuándo nuestra fe va a ser probada. ¿Me está escuchando? Nunca sabemos cuándo nuestra fe va a ser probada. Y por eso un texto como este nos va a ayudar a captar, entonces, en toda esa revelación preciosa de la Escritura, nos va a ayudar a entender qué es lo que sucede entonces. ¿Por qué pasa esto? Muchas veces en nuestras vidas. Entonces les llevo a mi segundo pensamiento, y es que hay tempestades que crean una crisis emocional en nuestras vidas. Escucha esto. Hay tempestades que crean una crisis emocional en nuestras vidas. Usted está diciendo, pastor, ¿y cómo lo adivinó? ¿Cómo sabe que eso es lo que me está pasando? ¿Cómo es que está mencionando eso? Porque exactamente es lo que me ha sucedido o me ha estado pasando. Que hay una crisis emocional en mi vida como resultado precisamente de esas tempestades que vinieron de repente a mi vida. No la estaba esperando, ni tampoco le quiero dar la bienvenida, pero sucede. Miren lo que dice el versículo 37. Escucha esto porque el texto es sumamente interesante. Pero se levantó, ¿qué dice? Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hermanos, ese texto, todo completito, hay que verlo, hay que analizarlo, hay que entenderlo. Se levantó primero una gran tempestad. Ahora, los expertos dicen que el mar de Galilea en algunas ocasiones se levantaban tempestades, vientos muy fuertes, pero en el momento cuando ellos están atravesando el mar de Galilea para ir hacia la otra orilla, no se pensaba que pudiera haber una situación como esta. Acuérdense que en esos tiempos no habían las informaciones que tenemos hoy día que dicen, bueno, viene un huracán, viene por tal parte y comenzamos a seguirlo. No había ese tiempo. Al contrario, dice que todo estaba bien y que precisamente se levantó. Entonces este versículo ilustra el tamaño de la tormenta y sus efectos. La otra parte del texto dice se levantó esa tormenta. El resultado es que la barca entonces comenzó a anegarse. Yo no sé si usted ha pasado por la experiencia de estar en el mar y sentir el impacto de una tormenta. Yo no sé si le conté una historia, y si se la conté, hermano, perdóname porque me estoy poniendo viejo, así dicen los expertos. Pero se la voy a contar. Una experiencia que hace muchos años andaba con mi familia. Mi hija menor tenía apenas meses de haber nacido. Y nos fuimos con un amigo mío yo era presidente de la Convención Nacional Bautista Venezolana y él era mi secretario, que me acompañaba. Y nos fuimos de vacaciones a uno de esos lugares que están en el país, una de esas islas, y nos internamos allí. Un buen amigo nos prestó un bote y entonces mi amigo, a él le habían dicho que yo era experto manejando el bote. Entonces yo sabía, no sé por qué, que el experto en manejar el bote era él. Así que llegó el momento de manejar el bote. Entonces me dice, bueno, Julio, maneja entonces. ¿Cómo que no, dijo yo? Tú eres el que lo vas a manejar. No, tú lo manejas. Pero yo no sé manejar, no sé, pero tú lo manejas. ¿Ustedes se acuerdan de esos cómics que
que cuando encendían los botes comenzaban a hacer así y luego se lanzaban, ¿no? ¿Se acuerdan de esas comiquitas que llamamos nosotros? Bueno, así pasó, hermano. Yo encendí el bote y en efecto comenzó a dar varias vueltas. Y después busqué la forma y se detuvo. Entonces entendí que era moviéndolo por acá, moviéndolo por allá. En fin, el asunto es que atravesamos hasta la otra orilla. Fuimos hasta la otra orilla. Pues el asunto es que teníamos que comprar comida para toda la semana en esa isla, en ese lugar. Y bueno, ya yo dije, bueno, soy un veterano ya manejando esto y me vengo. Hermano, cuando vengo de allá para acá, se levantó una tormenta. Yo dije, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Bueno, para colmo de los males, mi amigo no sabía nadar. Y yo más o menos. Y digo, bueno, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Qué hacer en este momento? El asunto, hermano, es, para resumir el cuento, es que, hermano, el mar estaba muy tranquilo cuando salimos de allí, pero cuando comenzó esa tormenta, hermano, obviamente, el rugido del mar era tan fuerte, y las olas, que aquella pobre embarcación hacía así, y nos dio chance de irnos a la orilla y esperar que pasara todo aquello para continuar otra vez. Hermano, yo nunca en mi vida, escuche esto, nunca en mi vida había escuchado cosa tan fea que cuando el mar brama, como dice la Biblia. El movimiento era tan horrible que aquello estábamos tan asustados que cuando a la Biblia dice que los discípulos estaban asustados, yo me acuerdo de esa experiencia porque precisamente sucedió eso. Ahora, pero yo quiero decirle que eso es nada comparado con lo que vamos a ver en esta historia. Porque lo que vivieron los discípulos con ese viento, dice la Biblia que era una gran tempestad de viento, tanto así que echaban las olas en la barca. Y otra parte, en otros de los textos de los evangelistas, dice que tenía la misión de destruir la barca, de acabar con la barca. Ahora, ¿cuántos iban en la barca? Bueno, si conocemos la historia, iban 13, o sea, los 12 apóstoles más Jesucristo. Aquella barca, como quiera que sea, tenía que ser más o menos grande. Sin embargo, esto sucedió. Hermanos, esos momentos vienen acompañados, hablando de esta historia, que en no pocas ocasiones, precisamente cuando vienen esas tempestades, tienen la misión de, por supuesto, quebrantar la estabilidad, quebrantarle el silencio, romper con esto. Y es aquí donde nosotros tenemos que saber cómo actuar en esos momentos, en esas situaciones. El objetivo de una tormenta repentina es crear un estado de ansiedad, muchas veces caracterizado por un miedo a perderlo todo. Entiéndase con esto la gente, por ejemplo, aún en este país, que de repente un huracán acaba absolutamente con todo lo que ellos tienen. De estas historias tenemos mucho en este país. Esos momentos vienen acompañados de un sentimiento de soledad. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos se sintieron solos, aunque estaba Jesús, y sabían del poder de Jesús para orar en ese momento. Y es aquí donde debemos recordar cuán comprometido, escuche, está el Señor con nosotros en esos tiempos difíciles. Aun cuando no vamos a verlo en ese momento, Jesús está comprometido. Cristo está absolutamente consciente de nuestras crisis. ¿Le era indiferente a Jesús la tormenta? Claro que no, por supuesto que no. Por cierto, debo decir esto. Esa tormenta alguien la provocó. Me he encontrado con dos explicaciones que me han llamado la atención. Algunos dicen que esa tormenta la provocó Satanás con la intención de destruir a Jesucristo. Otros, y yo creo en esa mejor, que esa la provocó el mismo Dios porque quería enseñar a sus discípulos la importancia de la fe. Pero también es para enseñarles a ellos que no están solos en la tormenta, que no navegan solo en ese momento, porque allí está Jesucristo. Entonces allí se presenta el elemento de la fe, que es lo que estamos aquí resaltando. Y esa crisis creó un estado, hermano, emocional tan grande que lo vamos a ver aquí, por ejemplo, en el versículo 38. Miren lo que dice el versículo 38. Sigan allí su lectura. El texto completo dice, y estaba en la popa, estaba durmiendo. Vuelvo a ese texto porque es muy importante. Sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron, esta es la parte que quiero que ustedes vean. Maestro, dice, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Esa es la pregunta que ellos hacen. Por supuesto, Jesús va a hacer otra y ellos al final van a hacer otra pregunta. Maestro, dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note cómo en esta historia la tormenta logró varios objetivos. Número uno, no solo puso a prueba la fe, debilitando física y moralmente a los discípulos, sino que creó un estado emocional lleno de pánico con el presente grito. Maestro, estamos pereciendo. Es el grito de la ansiedad, es el grito emocional que surge de una situación inesperada ante el cual no se puede hacer muchas cosas. Así estaban los discípulos en ese momento, un estado emocional creado por la tormenta, por ese momento. Ellos sabían del poder de Jesús, pero ¿qué sucede con Jesús? Hermano, Jesús está durmiendo. Yo voy a llegar a esa parte para tratar de explicarla, para que veamos la hermosura de este texto. Jesús está durmiendo. Pero los discípulos están emocionalmente bloqueados, están en una situación de pánico, están en una situación simplemente que están desesperados y piensan que van a morir, por supuesto. Entonces, ¿por qué ellos llegaron a tener un pánico colectivo? Hermanos, por la respuesta que le voy a dar y que pasa muchas veces con nosotros. Porque se olvidaron que en el barco estaba Jesucristo. ¿Me están escuchando? Ellos simplemente, digo olvidarse en el sentido de que se le olvidó todo lo que Jesús había hecho anteriormente. Si usted lee toda la palabra con los versículos previos, se va a dar cuenta de los milagros que Jesús había hecho, las cosas extraordinarias que Jesús había hecho. Ellos sabían de ese poder, pero en ese momento se olvidaron de eso. Y hermanos, aquí viene una lección importante para nuestras vidas. ¿Sabe que muchas veces esas crisis emocionales que vienen a nuestras vidas nos hacen olvidar quién está con nosotros en la crisis? Nos olvidamos. Y simplemente comenzamos a gritar y comenzamos a hacer cualquier cantidad de cosas y nos imaginamos y se nos acabó todo y se nos olvidó que con nosotros está Jesucristo. Pero así somos los seres humanos. Los discípulos nos enseñan que las tormentas de la vida crean esas crisis en nosotros y que nos olvidamos de quién está con nosotros. Hay momentos cuando al no ver las salidas a nuestra crisis decimos, si Dios existiera, si Dios es real, ¿por qué yo estoy pasando por esto? ¿No te da cuidado que perecemos? ¿No te preocupa lo que nos está sucediendo, Señor? Y hermano, qué lindo es saber que Jesús allí en su interior está diciendo, claro, hijo mío, que me preocupa, por eso estoy contigo. Por eso estoy aquí en el barco de tu vida. No te he abandonado nunca ni te abandonaré jamás. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Hermano, las tormentas revelan, escuche esta frase, el material con el cual estamos hechos los cristianos. Las tormentas de la vida van a saber qué tipo de fe realmente tengo. ¿Cuál es mi estado? ¿Cuál es mi condición? Esto me lleva a mi tercera consideración, y es que escuche esto, solo un hombre ha podido dormir en una tormenta. Amén, hermano. Esto me apasiona. Solo un hombre ha podido dormir en una tormenta. Le pregunto, si usted, por ejemplo, otra vez pensando hipotéticamente, tuviéramos que enfrentar un huracán de esos que llegan a este país, ¿usted estaría plácidamente durmiendo en su casa? Le aseguro, hermano, que usted estuviera dentro de esa cola larguísima de los carros que van saliendo de ese lugar porque no quieren esperar ese huracán que llegue. Por supuesto. ¿Quién se enfrenta a esto? ¿Quién se enfrenta en sus propias fuerzas a un poder de la naturaleza? Nadie, hermano, nadie. Está demostrado que es el poder, uno de los poderes más grandes que existe. Esos poderes que tienen que ver con la forma como acaban literalmente con ciudades, destruyen. Pero hermano, aquí tenemos a un hombre de carne y hueso durmiendo en la tormenta. Quiero que me siga, hermano, para que entendamos realmente este pasaje y le saquemos lo mejor de esto para aplicar a nuestras vidas. Dice Marco que él estaba en la popa. Esa palabra tiene que ver con la parte detrás del barco. Estaba allí durmiendo, en el cabezal, estaba allí durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo Jesús, hermano?
Porque estaba cansado. Mire, hermano, se ha dicho que este texto es uno de los más hermosos, escuche, respecto a la humanidad de Jesús. Porque nos revela que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ese es nuestro Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Hay grupos o hay ciertas teologías que ponen a Jesús como más Dios que hombre. Hermano, eso no es bíblico. Lo bíblico es que Él es 100% hombre y 100% Dios. Aquí lo vemos como un hombre de carne y hueso. ¿Qué pasó? ¿Por qué Él estaba durmiendo? Aprovechó la siesta, hermano. Dice, bueno, vamos al otro lado. Estoy muy cansado. No sé si se lo dijo a sus discípulos. Muy cansado. Después de estar todo un día, escuche esto, enseñando. Lo llegó la noche. Los discípulos lo tomaron como estaba y dijo, pues me voy a descansar. ¿Y qué mejor descanso? Estar allí. Estaba durmiendo. Pero los discípulos que también estaban cansados, dicho sea de paso, yo creo que se les quitó el cansancio a los discípulos en ese momento. Porque al ver semejante movimiento de las aguas, de los vientos, estaban llenos de pánico. Pero aquí tenemos a un Jesús que está durmiendo. Jesús estaba exhausto después de un día y tomó esa siesta. Hermanos, la mejor manera, esto puede ser una contradicción, pero se lo voy a decir. La mejor manera de enfrentar una tormenta es descansar. Para no decir dormir, descansar. ¿Por qué este principio? Porque nada hacemos. Jesús dijo que no nos afanáramos. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de beber? Jesús lo dijo. Porque, hermanos, cuando esos momentos a nuestra vida y vienen a nuestra vida, que son tormentas repentinas, entonces nos cae aquella desesperación y aquel afán, y el Señor nos está diciendo, no os afanéis, porque no hacéis nada con eso. Pero aquí tenemos entonces a unos discípulos que por supuesto no están tranquilos por la situación que está sucediendo. Escuchen esto, me encanta esta definición. Alguien dijo que mientras los discípulos, el rugido tenebroso del mar y sus olas causaron conmoción, para Jesús aquella tormenta era música suave para sus oídos y un relajante mientras Él dormía. ¿Les parece interesante eso? Para los discípulos era una conmoción. La tormenta para Jesús era una música suave mientras Él dormía. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todas las cosas, incluyendo su naturaleza. Al fin y al cabo, ¿no creó Él los vientos? ¿No creó Él los mares? Por supuesto, Él es el creador de todo esto. Y ahora lo vemos en esta condición, durmiendo. Hermanos, ¿cuánta lección encontramos al ver al dueño del mundo descansando, sin ninguna preocupación? Mientras los discípulos habían perdido el rumbo en su vida y la fe, por supuesto. Si en la vida nos encontramos con alguna tormenta, y aquí viene lo interesante de esto. Ellos están en una tormenta porque Jesús les dijo, pasemos hasta el otro lado. Entonces yo debo entender de este pasaje lo siguiente. Si Jesús me dice, pasemos al otro lado, y se desata una tormenta, entonces yo estoy en una tormenta porque estoy obedeciendo a Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Entonces, eso plantea una situación distinta. Si estoy pasando por una crisis porque yo amo a Cristo, porque le sigo y todo eso, y estoy en esa circunstancia, pues yo debo descansar. Y debo confiar que aquel que me introdujo o se levantó la tempestad mientras vamos en camino es Jesucristo, y por lo tanto, como consecuencia, como resultado, yo estoy obedeciendo a Él mientras voy en esa travesía, y estoy seguro de que si Él me ha ordenado pasar, pues debo confiar absolutamente en Él. ¿Qué sucedió entonces? Versículo 38. Y le despertaron. Yo me imagino esta historia, Jesús plácidamente dormido. Hermano, usted ¿cómo reacciona a veces cuando usted está tan tremendamente dormido y alguien le dice, levántate? ¿Verdad que es feo eso, no? Sobre todo si ese sueño es en la madrugada, si ese sueño después de un día de descanso. No queremos que nadie nos despierte.
Pues aquí se encuentra Jesús con los discípulos allí que están atormentados, que están conmocionados y lo despiertan. Lo despiertan. Hermanos, otra vez este texto sigue siendo extraordinario. Jesús estaba profundamente dormido. Fue necesario despertarlo. Me imagino la escena. En aquel lugar había expertos, escuche esto, expertos en el mar, en las faenas del mar. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Zebedeo y estaba otro fulano dentro del grupo. 4 expertos pescadores, veteranos de los mares, veteranos de esos lugares. Conocían muy bien ese lago. Sin embargo, allí están ellos luchando. Alguien había provocado una tormenta. Pero lo importante acá no es cómo vino esa tormenta. Otra vez, el cansancio dominó al maestro y ahora ellos lo despiertan. Pero lo despiertan con cierto reclamo. Si usted ve la pregunta, es un reclamo. Le está diciendo, no te importa que nos estamos ahogando, no te importa que nos vamos a hundir. Así fue la reacción de los discípulos. Se les olvidó el ser buena gente siempre con sus maestros. Ahora dicen, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Hermanos, cuando esto sucede, la respuesta natural es comenzar entonces, en el caso de los discípulos, la reacción de ellos tuvo que ver con esto. Vamos a imaginarlos. Vamos a imaginarlo de escena. Lo último que los discípulos, pensaban era que Jesús podía detener esa tormenta. Con todo lo que ellos sabían. Ellos no pensaban en eso. Lo que ellos pensaban es, aquí hay 12 hombres, o sea, 24 manos, sacando el agua, y ahí está un holgazán durmiendo plácidamente, y nosotros aquí estamos haciendo esto. Necesitamos las manos de Jesús para que nos ayude a sacar el agua del bote. ¿O no es así? Yo me lo imagino así. En ningún momento ellos estaban pensando que Jesús iba a hacer lo que va a hacer. Hermanos, esta es la reacción típica de nosotros cuando pasamos por una circunstancia, por una prueba. En lugar de ver las alternativas, le comenzamos a reprimir o a echarle la culpa a otros. A la esposa, al esposo, a los hijos, a quien sea, o al jefe. Pero no vemos la posibilidad de ese momento. Que si Dios está permitiendo algo, tiene que haber un propósito detrás de esa prueba, de esa circunstancia, de esa tempestad. Despertar a Jesús no era tanto para que detuviera la tempestad, sino para que les ayudara a estabilizar el barco. Esa era la razón, no otra. Ahora, hermano, por favor, escúcheme esto, porque es mi último pensamiento. Y mi último pensamiento es, las tempestades las calma una sola voz. Escuche esto. Las tempestades las calma una sola voz. Ahora entramos a lo bueno de esta historia. Si ustedes pueden imaginarse a los discípulos ahí todos mojados, con las caras asombradas, porque le aseguro que todos estaban bien mojados, porque no era para menos. El agua se había metido en el barco, todo estaba en movimiento. Me encanta el versículo 39, hermano. Mira lo que dice el versículo 39. Y levantándose. Lea con calma ese versículo, hermano. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué sucedió, hermano? Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Mire, hermano, si yo solamente tuviera que hablar de este texto, les aseguro que este mensaje que usted está escuchando para su vida sería y debe ser la bendición más grande de su vida. Porque estamos hablando, hermano, de un hombre, 100% hombre, pero ahora 100% Dios, que se levanta. Y cuando ese viento estaba golpeando su rostro, porque lo estaba golpeando, le dijo, calla, enmudece. A mí me gusta estudiar la Biblia por razones obvias, de traer lo mejor a mi iglesia, pero también para mi propio consumo. Buscar el origen de los verbos, especialmente en los idiomas originales, hebreo o griego. Porque cuando uno estudia, y en el seminario estudiamos 2 años de hebreo y 2 años de griego, entonces se nos enseñó la importancia de ir a las raíces, y eso es lo que hago cuando les comparto algo.
En esta palabra hay una palabra griega que literalmente significa vozalear al viento. Me encanta esa palabra. Yo nací en los llanos venezolanos y sé lo que significa vozalear a un caballo, una bestia salvaje, y hacer que obedezca. Pues en ese momento lo que está sucediendo es que Jesús vozalea al viento y a la tempestad y lo para en seco. Calla, enmudece, es la misma idea de decir, estás vozaleado, estás aquí. ¿Por qué? Porque yo soy tu dueño, viento y mar. Y por eso te callas y te quedas tranquilo. ¿Qué dice Marcos? Que se hizo gran bonanza. Ahora imagínense la escena, hermano. Los discípulos están viendo semejante cosa. Jesús no vino a sacar el agua del bote. Jesús ordenó a la tempestad que se quedara tranquila y se quedó tranquila. Y aquí hay cosas que tenemos que nosotros seguir la pista para aplicarla. Jesús, sin mucho teatro, sin unas palabras rebuscadas, no comenzó a decir, bueno, en el nombre de Jesús yo te ordeno que te quedes así, o que salgas de él, espíritu inmundo, lo que sea. No comenzó a decir esa palabra. Solamente dijo una palabra: calla e enmudece. Suficiente. Por cierto, hermanos, aquí encontramos cosas maravillosas. Jesús no necesita de tanta palabrería para obrar en nuestras vidas, como muchas veces nosotros las usamos. Simple palabra. Entonces, ¿qué sucedió? El agua y el viento reconocieron la voz de su creador. Oh, es la voz de nuestro creador. Es la voz de Dios. Ahora, esto es lo interesante. Es la voz de Dios, pero es Jesús el que está hablando. ¿Qué es lo que dijimos de Jesús? Que es 100% hombre y 100% Dios. Ahora es Dios el que está hablando y le está ordenando a los vientos que se queden tranquilos. Y le está diciendo eso porque ustedes interrumpieron mi sueño. Por eso le está diciendo que quédense tranquilos. Hermanos amados, aquel viento que vino de una manera repentina, se paró repentinamente. El agua que estaba con semejante movimiento está calmada y en perfecta reposo allí. Estos hombres están ante un acto jamás visto en sus vidas. Ahora, escuche este detalle, por favor, porque es muy importante lo que voy a mencionar acá. Los discípulos habían visto muchas cosas de Jesús. Habían visto milagros. Él sanó a algunos enfermos, le dio vista a los ciegos, resucitó a Lázaro. Habían visto muchas cosas. Y hermano, pero ellos jamás habían visto cosa parecida como esta. No habían visto que Jesús era capaz de hacer lo que hizo. Y entonces dice el texto que cesó el viento y se hizo una gran bonanza. La agitación natural fue calmada, el huracán repentino también fue desaparecido. Escuche estos aspectos que voy a decir. El barco quedó tranquilo, ya no había más agua. Ante los ojos de Jesús están 12 hombres que van a reaccionar de una manera maravillosa al final. Amados hermanos, Dios creó los vientos y tiene control sobre ellos. Dios creó las tempestades y Dios calma las tempestades. Él creó el mar que se enfurece y Él tiene control sobre el mar. Con esta acción Jesús demostró entonces tener un poder sobre todo lo creado. Ahora te pregunto, hermano, si Dios tiene poder sobre todo lo creado, y especialmente esas tempestades como esta, ¿no crees que Dios tiene poder para curar, para sanar, para detener, para levantarte en tu propia crisis, en tu propia tempestad y hacer que tú seas un creyente cada día con una fe capaz de entenderle a Él que Él en efecto puede hacer semejantes cosas? Como alguien dijo, en ese momento ese viento que tenía miles de caballos de fuerza fue detenido. Aquel mar que cuando se movía tenía miles y miles de galones de agua se quedó calmado. Jesús en el capítulo siguiente,
capítulo 5, se los doy como tarea, va a enfrentarse con algo. Ahora, vean por favor esta escena. Los discípulos están asombrados de lo que pasó. Pero cuando llegan a la orilla, se van a encontrar con un endemoniado que tenía una legión, según los expertos, 2,000 demonios. Y entonces los discípulos vienen de semejante experiencia y se van a encontrar con eso. Un endemoniado les dio la bienvenida de los gadarenos. Jesús también sacó de ese endemoniado todos los demonios. Y nos dice el texto que después estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora, ¿por qué conecto ambas experiencias? Porque Jesús es el maestro para calmar las tempestades de nuestras vidas, para que nos quedemos tranquilos. Termino diciendo, según la pregunta, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta pregunta nos llega a nosotros. Pero hermanos, los discípulos hicieron otra pregunta. Y esta pregunta, Marcos, especialmente, no la puso por casualidad. Los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este hombre? Y aquí viene una revelación preciosa, hermano, que nosotros debemos entenderla. Los discípulos hasta ahora habían creído en Jesucristo como un Mesías. Pero ante ellos se revela un Jesucristo con la majestad divina. Porque esta expresión de ellos fue la misma expresión que tuvo Isaías, que tuvo Moisés en el pasado, cuando se toparon con la gloria de Dios. Y cayeron. Ellos dicen que Marcos dice que estaban tan atemorizados que no podían salir de ese momento. El asunto es este. Los discípulos descubrieron a un Jesús en su prueba, en su circunstancia, más allá del que habían conocido antes. Y esa, hermanos amados, para que oremos, es la razón de este pasaje. Para que nosotros entendamos que hay un Jesús tan poderoso, más del que hemos creído hasta ahora, capaz de hacer cosas que nunca habíamos pensado. Porque lo descubrimos no solamente como aquel Mesías, pero ahora como Dios. ¿Quién es este hombre que aún a los vientos le obedecen? Gloria a Dios. Ese hombre se llama Jesús, mi Salvador y tu Salvador, mi Señor y tu Señor. Él es eso para nosotros. Yo quiero orar esta tarde con propiedad con este texto. Yo no sé cuál es tu tempestad, no sé cuál es tu crisis, no sé cuál es tu circunstancia, pero otra vez te quiero decir esto esta tarde. Este pasaje nos enseña que hay un Dios que resucitó a un Lázaro, que sanó a un enfermo de 38 años. Pero ahora lo vemos, hermano, reprendiendo al viento. Entonces, ¿cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Señor? Es todopoderoso. Todopoderoso. No hay nada imposible para nuestro Señor. Amén. Estemos de pie, hermano. Estamos de pie. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Oremos, oremos. ¿Cuál es su tormenta? ¿O qué le atormenta en este día? ¿Cuál es su preocupación? Que no ve salidas. A lo mejor con los discípulos está asombrado, está allí en un estado de pánico, conmocionado. Le he dicho esta tarde que mi Cristo y su Cristo es un Cristo poderoso. Yo quiero orar por ti otra vez. Me es impuesta necesidad, como decía Pablo, de decirles a ustedes que no tienen a Cristo en su corazón, que abran su corazón para que lo reciban, para que esta palabra penetre a su vida, para que ustedes se rindan de todo corazón al Señor. Usted no puede tener en Jesucristo una fe así, bueno, yo creo en el Señor, qué bonito es venir a la iglesia, me reúno con mis hermanos. No, yo no le estoy diciendo eso, ni quiero que usted piense de esa manera. Lo que estoy diciendo es que usted necesita
conocer a este Cristo que se les reveló de esta manera a los discípulos. Capaz de ellos preguntarse, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Y usted puede responder en su corazón esta tarde en la oración que voy a hacer: yo quiero tener ese Cristo en mi vida. Yo quiero que ese Cristo sea el capitán de mi barco, que conduzca mi nave, que conduzca esta vida, que me lleve hasta la otra orilla, seguro, porque aunque esté pasando por ese momento, estoy seguro que llegaré tranquilo a la otra orilla, porque mi Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Ore allí en su corazón. Padre, he oído tu palabra otra vez. Preciosa palabra. Qué maravillosa es tu palabra, Señor. Cuánta bendición trae a nuestras vidas tu palabra. Hoy hemos hablado de la pregunta de la fe, y esa pregunta se nos hace a nosotros: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Por qué dudamos? Y el Señor nos está diciendo es que creamos en Él, más allá del Cristo muchas veces normal que tenemos en nuestras vidas. A veces creemos en un Jesús que está allí, pero que no lo vemos obrar. Este texto nos ha dicho que Cristo va más allá y quiere obrar en nuestros corazones. Gracias, gracias, Señor. Oro esta tarde para las personas que están aquí que no te conocen, que este mensaje toque de tal manera sus vidas, y al final alguno de ellos se acerca a su pastor o algún otro hermano, diácono, anciano de la iglesia, y le diga: ¿sabes qué? Yo hoy me entregué a Jesucristo. Yo hoy le entregué mi corazón a Cristo. Que como resultado de esta palabra, usted se rinda al Señor. Gracias, gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén.